أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي كشف عنا الغمة وجلى غياهب الظلم وأكمل ديننا وأتم علينا النعمة وأكرمنا بخير نبي فكنا خير أمة. نحمده سبحانه وتعالى على ما هدى ونشكره على ما أولى ونثني عليه بما به على نفسه أثنى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Musulmanes, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, en la sura, en la azora de la familia de Imran: en verdad que Allah ha favorecido a los creyentes al haber enviado entre ellos, al haber hecho surgir entre ellos un mensajero min anfusihim, salido de ellos mismos, que les recita sus signos, los purifica y les enseña el libro y la sabiduría, a pesar de que antes estaban en un claro extravío. Allah nos dice y saber que estamos en el mes de Rabi' al-Awwal, que es el mes en el que nació el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah nos dice en esta ley que ha favorecido a los creyentes. Los ha favorecido con el favor sin el cual ningún otro favor tiene sentido. Porque si no hubiera sido por el mensajero sallallahu alaihi wasallam, la guía no habría sido posible. No hubiéramos podido conocer a Allah. La shahada, el testimonio de fe, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, consta de dos partes. El tawhid tiene dos caras, es una moneda que tiene dos caras. En una se declara la absoluta unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala.
ese mensaje que han traído todos los profetas desde el primer profeta Adam alayhi salam. Ese mensaje es que no hay nada digno de ser venerado, adorado, admirado, servido. No hay nada ante lo que uno se deba humillar, no hay nada de lo que dependamos, mientras que ese algo no depende de nada ni de nadie, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, es el que hace posible que podamos llevar a cabo, realizar, vivir ese significado en este mundo, en un cuerpo. Allah dice, Allah ha favorecido a los creyentes al haberles enviado, al haber suscitado de entre ellos un mensajero min anfusihim, que es uno de ellos. Esto dirigido a los árabes, en el tiempo en el que surgió sallallahu alaihi wasallam, significa que era alguien de su linaje, alguien cuyas palabras, cuyo mensaje entendían, alguien a quien conocían. De hecho, lo conocían como el Amin, entre otras cosas loables, el digno de confianza. Alguien de quien nunca habían oído una mentira, jamás. Alguien de un comportamiento intachable y de su propia gente. Y también significa por extensión alguien que es de nuestra propia naturaleza, alguien que es humano como nosotros, alguien que le dolía la cabeza como nos duele a nosotros. De hecho, hay un episodio maravilloso, como todos los episodios de la sira, en el que sallallahu alaihi wasallam se dirige a realizar la única peregrinación que hizo, el Hajj de la despedida, y en el camino le sobreviene una jaqueca. Y llevaba un sirviente que era un alfajeme, es decir, alguien que hacía sangrías, que cortaba el cabello, que se dedicaba a eso. Y se hizo una sangría con él por una jaqueca que tenía. Ahora dice en el Corán, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. Y no hemos enviado, le dice Allah sallallahu alaihi wasallam, antes de ti, de entre los enviados, excepto a quienes comían alimento y caminaban en los mercados. Caminaban en los mercados comprando y vendiendo. Como solemos decir en términos populares, buscándose la vida, buscando la provisión. Allah, una de las pruebas es que Allah normalmente, salvo excepciones, ha enviado mensajeros que eran pobres, que necesitaban ganarse la subsistencia, para poner a prueba a aquellos que los seguían, que casi siempre al principio eran los más débiles, los más humildes, los oprimidos, los humillados. Y eso a mucha gente les hacía ser incapaces de reconocerlo, porque decían los principales de la gente, de los mensajeros, ¿cómo es posible que lo sigan los más despreciables, los más bajos? No lo sigue la gente principal, no lo siguen los ricos. Isa alayhi salam, que es el profeta justamente anterior al último y sello de los profetas, nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa alayhi salam no tenía casa, continuamente iba de un sitio a otro, viajando, llamando a la gente a la adoración de Allah. Casi nunca dormía 2 veces en el mismo sitio. Vestía una túnica de lana basta, es decir, de las que pican, y no tenía nada, no tenía posesiones. Ese es el profeta anterior. Nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah le dio a elegir entre ser un rey profeta o un profeta pobre. Sallallahu alaihi wasallam eligió la pobreza y dijo la famosa frase, porque así el día en el que esté satisfecho, en el que esté lleno,
te daré gracia. Y el día en el que tenga hambre, tendré paciencia y me volveré a ti. Un mensajero de nuestra propia naturaleza. Pero también significa, también podemos leer eso, min anfusikum, lo podemos recitar como min anfasikum, es decir, uno de los más nobles de vosotros. En ese sentido, sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith: Inna Allah astafa Kinana. En verdad Allah eligió a Kinana min waladi Ismail. Allah eligió de entre los hijos de Ismail a Kinana. Y eligió a los Quraysh de entre los Kinana. Y eligió a los Banu Hashim de entre los Quraysh. Y a mí me eligió de entre los Banu Hashim. De manera que yo soy Mustafa min Mustafain. Soy un elegido de dos elegidos. Hay otra aleya muy similar a la que hemos leído, en la que Allah dice: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ. En verdad os ha llegado un mensajero min anfusikum, que es uno de vosotros, que es como vosotros, que es de vuestra naturaleza, que le duele lo que os duele, que se alegra por lo que os alegráis, que es un ser humano como vosotros. Azizun alayhi ma anitum. Es duro para él lo que os aflige. Le duele que lo paséis mal. Se concierne por vosotros. Harisun alaykum. Está empeñado en vosotros, en guiaros. Bil mu'minina, con los creyentes, Rauf Rahim. Y con los creyentes es Rauf. Y Rauf viene de Rafa, que es una misericordia en la que no hay más que suavidad, en la que no cabe ningún elemento majestuoso. Porque la palabra Rahma encierra también un elemento de majestad. Allah dice en el Corán: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, hablándole a sallallahu alaihi wasallam, y no te hemos enviado sino como una misericordia para los mundos. Pero la misericordia es un concepto amplio, y hay veces que la misericordia se expresa a través de algo majestuoso, difícil o duro. En cambio, Ar-Rauf es un misericordioso con ternura, con suavidad. Con los creyentes es misericordioso, Rahim, compasivo. Y luego termina diciendo: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. Pero si os dais la espalda, di: Allah es suficiente para mí. La ilaha illahu. No hay ilah, no hay nada digno de ser adorado. No hay nada que no dependa de nadie, y todo lo demás depende de él, excepto él. Alayhi tawakkalt, en él me confío. Wa huwa rabbul arshi al-azim. Dice: pero si dan la espalda, si te dan la espalda, di: Allah es suficiente para mí. Esta estación del mensajero de Allah, este hecho de estar concernido y preocupado por lo que le duele a los creyentes, a los musulmanes, es algo que también es para nosotros. Todo lo que Allah dice en el Corán dirigido al profeta sallallahu alaihi wasallam va también dirigido a nosotros, y muy especialmente a aquellos que llaman a la gente a la adoración de Allah. Ellos deben seguir, y todos podemos tener una parte de esto, no está excluido nadie, pero a ellos les debe doler lo que les ocurre al resto de los musulmanes. Deben estar empeñados en guiarlos, y deben ser con ellos compasivos, misericordiosos y compasivos. Pero si se dan la espalda, decimos: Allah es suficiente para nosotros, no hay Dios sino Él. En Él me confío, y eres el Señor del trono inmenso. Allah quiere de nosotros que hagamos las cosas fáciles y no difíciles. Eso es un hadith. Haced las cosas fáciles y no las hagáis difíciles. Dad buenas nuevas, dad buenas noticias, y no asustéis a la gente, ni con vuestras palabras, ni con vuestro comportamiento.
Pero si se dan la espalda, si no te hacen caso, Allah es suficiente para ti. Allah es suficiente para nosotros. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول سبحانه وتعالى في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la Surah Al-Qalam, hablando del mensajero de Allah sallallahu alaihi wa sallam, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Y en verdad que tú estás fundado, estás hecho على خلق عظيم, en un carácter magnánimo, grandioso, inmenso. Al-Azim es uno de los nombres de Allah. Hay quien dice que Allah dice que el carácter del mensajero de Allah es Azim, que es llamado Azim, porque su único, no tenía otro anhelo, otra aspiración que Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah es el Azim. Estás hecho de un carácter grande. Aisha, que Allah se ha complacido con ella, le preguntaron cuál era el carácter del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y ella respondió lo que todos hemos oído muchas veces: kana khuluquhu al-Qur'an. Su carácter era el Corán. Y luego dice: ¿acaso no recitas el Corán? Y empezó a recitar el principio de la Surah Al-Mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun. Habrán triunfado los creyentes. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Aquellos que en su salat tienen concentración, tienen presencia de corazón y se humillan hasta el final de estas primeras salidas de la Surah Al-Mu'minun. El mensajero de Allah reunió en su persona, como no podía ser de otra manera, porque si Allah lo envió para mostrarnos cómo se podía llevar a cabo, cómo se podía vivir en este mundo, haciendo real el conocimiento de la absoluta unicidad de Allah, necesariamente tenía que reunir en él todas las buenas cualidades de carácter, toda virtud loable, la nobleza, un intelecto completo, un conocimiento completo, una adoración completa, un gran pudor, una gran vergüenza, generosidad, sinceridad, valentía, paciencia y perseverancia, agradecimiento, hombría. La hombría consiste en decir las cosas a la cara, no ir por detrás. Sallallahu alaihi wasallam dijo: Sharrun nas dhul wajhayn. El peor de la gente es el que tiene dos caras, el que va a unos con una cara y a otros con otra. La calma, la contención, el contenerse, el economizar, el desapego de este mundo, la humildad, la compasión, la justicia, saber perdonar a los otros, contener la ira, mantener los lazos de sangre y tener buen comportamiento con los demás. Una
una lengua elocuente y fuerza física y un aspecto hermoso. Necesariamente tenía que reunir estas y más cualidades de carácter para que el modelo que Allah nos presenta, a quien podemos seguir, no tenga defectos, para que no haya ninguna excusa. También sallallahu alaihi wasallam tenía un carácter azim, por lo que Allah dice en el Corán, porque Allah abrió su pecho con luz. Allah dice: Alam nashrah laka sadrak, ¿acaso no te hemos abierto el pecho? Y continúa la sura. También se recoge el hadith en cómo a sallallahu alaihi wasallam le fue abierto el pecho y cómo le fue limpiado, fue purificado. El ángel quitó de él la parte que tuviera que ver con el Shaitán y vertió en él sabiduría y luz hasta que se llenó. Al llenarse, sallallahu alaihi wasallam se convirtió en alguien puramente por Allah. En su corazón no había otra cosa que Allah subhanahu wa ta'ala. No cabía otra cosa. Por eso podía guiar a los demás, porque no tenía ningún interés en nuestro mundo. Es como el hadith en el que dice: Hubbiba ilayya min dunyakum, se me han hecho amar de vuestro mundo, y no dice yo amo, sino se me ha hecho amar de vuestro mundo 3 cosas. Y dice: las mujeres, el perfume, pero el consuelo de mis ojos, la frescura de mis ojos, el verdadero consuelo ha sido puesto en el salat. Este es el mensajero de Allah. Allah limpió, le abrió el pecho y puso en él sabiduría y luz. Y eso es lo que permitió que él fuera el receptáculo de la inspiración, de la revelación divina. Y eso es lo que permitió que no tuviera ningún apego, que no tuviera nada que deber, en el sentido profundo de la palabra, a nadie, a ninguna criatura. O sea, a quien únicamente rendía cuentas era Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es parte de su ser. No tenía nada con nadie. En ese sentido. Ese es el mensajero de Allah. Ese es nuestro ejemplo. Ese es un ejemplo que no es para que hablemos de sus buenas cualidades o hablemos de él como si fuera algo inalcanzable, sino todo lo contrario. Porque Allah nos ha dicho antes que لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ, os ha llegado un mensajero de vosotros mismos, de vuestra propia naturaleza, que es como vosotros. Y de hecho, todo lo bueno que podemos encontrar en nosotros mismos tiene que ver con él, procede de sus buenas cualidades. Aquel de nosotros al que Allah ha hecho generoso, su generosidad se parece a la generosidad del mensajero de Allah. Aquel al que Allah ha hecho valiente, su valentía se parece a la valentía del mensajero de Allah. Y así con todo. De manera que es un modelo cercano. Incluso lo podemos reconocer en nuestros hermanos. No estoy diciendo que nosotros seamos el mensajero de Allah. Lo que sí estoy diciendo es que entre nosotros está la luz del mensajero de Allah. Están las virtudes y las cualidades del mensajero de Allah. Y por eso Allah nos ha hecho distintos para que nos reconozcamos unos a otros. Allah nos ha hecho pueblos y tribus distintas para que nos reconozcamos unos a otros. Y Allah declara que el más noble de nosotros es el que más temor tiene. Y ese era el mensajero de Allah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم ماتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا. Oh Allah, te pedimos que bendigas a la umma del Islam. Bendice a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Bendice especialmente a los que están en dificultad, a los que son perseguidos, a los que son atacados, a los que son expulsados de sus hogares. Oh Allah, dales paciencia, dales perseverancia y dales victoria en tu camino. Haz que los musulmanes, haz que estemos concernidos por lo que le ocurre al resto de la umma. Haznos salir de nosotros mismos y acercarnos a la estación del mensajero de Allah, de estar preocupados por los demás. Allah, bendice esta tierra, esta ciudad, resérvala de todo mal. Bendice en ella todos los lugares en los que eres adorado, las mezquitas, los lugares de trabajo, las casas. Bendice especialmente esta mezquita. Bendice a todos aquellos que acuden a ella. Bendice todo lo que ocurre en ella. Bendice a aquellos que la mantienen limpia. Aquellos que dan sadaqa para que eso sea posible. Oh Allah, bendice al Emir Sidi Ibrahim. Bendícelo en su empeño por recoger y repartir el zakat. Protégelo de todo mal y dale apertura en ello. Y dale conocimiento y sabiduría para hacerlo de la mejor manera. Oh Allah, bendice nuestro anhelo, nuestro proyecto, que es tener un lugar mayor y más hermoso que este, aun siendo este muy hermoso que lo es, pero un lugar grande en el que podamos desarrollar actividades, en el que la gente pueda ver el esplendor del din. Allah, bendice y cura a nuestros enfermos. Hoy te queremos pedir en especial con nuestra hermana Naima, que es la hermana de uno de nosotros que está gravemente enferma. Te pedimos, oh Señor de los mundos, que la restablezcas, que le des el shifá, que le des curación. Te pedimos también que hayas tenido misericordia de aquellos de nosotros que nos han precedido y que han muerto ya. Y te pedimos que pongas un buen semifinal para nuestras vidas, con la shahada en los labios y en el corazón. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. والله يعلم ما تصنعون أعيذكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.